Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. Pero no me decís, ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. En Primera de Reyes, capítulo 3, y desde el versículo 24. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partir por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron. Y dijo esta mujer al rey: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La historia, claro, es más larga. Esta fue la conclusión. Pero dos mujeres que habían tenido dos niños, y una, pues, le robó el niño a la otra, lo cambió. Y cuando se despertó la otra por la mañana, se dio cuenta que no era su hijo, empezaron a discutir, y en la discusión fue tan grande y tan soberbia que tuvo que traerse delante del rey Salomón. Entonces, le preguntaban a una: ¿por qué dices no es, en fin, por qué dices que es tu hijo? ¿Y tú por qué dices que es tu hijo? Reclamaban y seguían injuriándose e insultándose la una a la otra. Ocurre que entonces el rey, bajo la unción del Espíritu Santo, en un acto de sabiduría, entiende que la verdadera madre defendería la vida de su hijo. Y pidió una espada. Pongan al niño ahí. Pidió la espada. Cuando le trajeron la espada, dijo: partirlo en dos. Un pedazo para aquella y un pedazo para esta. Ocurrió que entonces la verdadera madre del niño clamó al rey. Dijo: oh rey, no mates al niño. Dáselo a esta, pero déjalo vivo. Entonces el rey entendió que aquella era la verdadera madre, que no permitiría que le asesinaran a su hijo. Y entonces, actuando como madre, renunció completamente a su derecho de alcanzar uno de aquellos pedazos, pero, hey, mejor que mi niño se quede vivo y no muerto. No puedo satisfacer mi orgullo. Renunció a su orgullo, renunció a su derecho, renunció a todo lo que ella era, a fin de que su niño permaneciera vivo. ¡Qué enseñanza tremenda! El rey clamó y dijo: déselo a ella, esa es la madre, porque la otra decía: no, que lo partan, que lo maten, que lo corten en dos, ni para ti ni para mí. Esa no era una verdadera madre.
Bueno, como tampoco es una verdadera madre la que permite que de su vientre, en su propia vida, le saquen a pedazos la criatura que ella misma y por voluntad permitió que se engendrara en su cuerpo. Gloria sea al Señor. El mundo está lleno de impiedad, de dolor, de quebranto. Y esta lección debe grabarse en el corazón de ti, mamá. En tu corazón, de cada madre debe grabarse que está pensando en el aborto para proteger su propio orgullo, su propia dignidad. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos y amigos, que el principio de los que quieren ser verdaderos cristianos es renunciar a sí mismo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Renunciación. Renunciación a nuestro derecho, a nuestro concepto, a lo que somos, para que sea la justicia divina, el amor de Dios, el perdón de Dios quien prevalezca en nuestra vida. Mi amado amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos la tendencia de defender nuestro orgullo, de defender nuestros derechos, de defender lo que creemos, nuestra tradición, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al Señor se trata, al aconsejar que existe en nosotros renunciación, vamos a meditar sobre eso. El Señor Jesús era el segundo en la magnífica y santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estando Él, ¿por quién y para quién fueron creadas todas las cosas? Estando en el trono y gozando el honor y la gloria que le daba el Padre ante toda la corte celestial y por sobre todas las cosas creadas. Por amor, Él quiso negarse en su trono de gracia y venir a hacerse como uno de nosotros. Y se hizo hombre, alcanzó su segunda naturaleza, Jesucristo, el Hijo de Dios, renunciando, sin que hubiera derecho para hacerlo, ni razón para hacerlo, solo impulsado por el amor. Y renunció a su naturaleza, a su deidad, para venir a ser como usted y como yo. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, se hizo pecado. Y nos representó a todos en la cruz de Calvario como un pecador más, como el peor de todos los pecadores, siendo que dice la palabra que Dios tomó nuestro pecado, nuestra calamidad, nuestra miseria, nuestra culpa, y la puso sobre Él. Y luego que lo juzgó a Él en lugar nuestro, Él clavó no solamente su cuerpo en la cruz de Calvario, sino que en su cuerpo se clavaba toda nuestra ignominia, toda nuestra desobediencia, nuestro pecado y nuestra condenación, por lo que en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, encontramos el perdón y la vida eterna, la salvación del alma. Él renunció por amor. Renunció para que usted y yo fuésemos salvos. Esta mujer renunció a tener el privilegio de seguir con su hijo, con ella, de criarlo, crecerlo. Esta mujer decidió quedarse solo con el recuerdo de su hijo amado, que en sus entrañas lo trajo, lo dio al mundo y ahora, como madre, negaba para ser más madre que mujer. En estos días que en Estados Unidos se llevan a cabo más de 2 millones de abortos anuales. Es algo espantoso. Pero pensemos en el amor de la madre, la decisión de la madre, de por su dignidad, por su conveniencia, porque el hombre no quiere, por etcétera, tomar la vida de su niño. Mamá, eres una madre en potencia, aunque no hayas dado a luz todavía. Eres una madre en potencia y ese niño en tus entrañas no tiene otro refugio que tú, ni hay otro ángel para él que tú misma. Tú que voluntariamente permitiste que tu cuerpo gestara, ahora sé más madre que mujer.
Como hemos dicho en otras ocasiones y las estadísticas arrojan, en las casas de beneficencia de Estados Unidos, los llamados foster homes, se anidan vidas por millares en todo Estados Unidos. Y se anidan porque la madre negó su amor a ellos. En muchos de estos casos yo he leído y he recibido información en muchas fuentes de que muchas de ellas porque estaban muy jóvenes, muchas de ellas porque mamá y papá quisieron ocultar su pecado y al hacerle el aborto, entonces su niña quedaba muy limpia ante la sociedad, aunque una vida que ella misma trajo al mundo fuera desgraciada, mutilada el derecho de conocer a su madre, aunque no conociera a su padre. Por cuántas innumerables diferentes razones muestra tanta mujer sobre la faz de la tierra, y especialmente en Estados Unidos, su crueldad, y que decidió mejor ser mujer que ser madre. ¿Cuántas han asesinado a sus propios niños? Hay un caso cuando decidió, por casarse con el hombre que no quería a sus niños, decidió quitarle la vida y los asesinó, metiendo su carro en el lago, en el agua donde murieron estas criaturitas ahogados y atados por los cinturones de seguridad para que no tuvieran escapatoria. Analicemos nosotros semejante crueldad, semejante impiedad, y miremos si no tenemos que alentar a las madres que hoy, impulsadas por el ímpetu de la sociedad, el desvío de la sociedad, la enfermedad de la sociedad, son llevadas a entregar la criatura que en su vientre fueron formados y que vinieron al mundo. Ese alto honor que Dios da a la mujer, que sea la portadora de vidas. Por las mujeres se ha propagado el mundo y se ha llenado el mundo. ¡Qué alto honor y privilegio! Pero ese privilegio que Dios dio fue acompañado por el sentimiento de protección hacia su criatura, que lo ama desde que lo siente en su vientre. Qué triste es ver entonces cómo se ha deformado la sociedad y cuántas mujeres deciden ser mujeres, seguir amparando su propio apellido, su nombre, seguir amparando al hombre que está con ellas, que les impulsa al asesinato y que no quiere a sus hijos, pero por el placer del sexo, impulsados por el amor erótico, renuncian entonces al amor de madre. A ti, madre, a ti hago la apelación en este momento. Quizás estás pensando en hacer el aborto. Sé más madre que mujer, como esta mujer que leímos en la historia. Impresionó y está escrita en las páginas de las Sagradas Escrituras, porque impresionó, impactó la fuerza de su amor y decidió ser como madre abnegada, aún renunciando a su propio hijo para que éste preservara su vida. A mí me tocó, y he dicho esto otras veces, ver cómo se ocurría un aborto a través de los métodos modernos hoy en día, y por las cámaras, qué ocurría dentro del vientre. Cuando las tenazas de aquel doctor agarraban el útero de la madre nada más para expandir su cuello y buscar la tenaza asesina al niño para sacarlo a pedacitos, el niño inmediatamente subía a la parte superior del útero y abría su boquita pidiendo auxilio. Él sabía que algo malo pasaba. Él sabía que contra él estaban atentando y se refugiaba en la madre que no tenía sentimientos. Porque el aborto únicamente yo lo acepto cuando peligra la vida de la madre o cuando la madre fue violada por asaltantes y esa mujer quedó encinta. No va a permitir que entonces con su esposo digno y casto tenga que soportar la vida a ella humillada al extremo de que de un asesino sin vergüenza tenga que llevar un hijo y darlo a luz. Yo creo que en esos casos el aborto es permitido bíblicamente porque ese crimen iría sobre aquel sinvergüenza que violó a la mujer involuntariamente. Por eso el matrimonio es tan sagrado ante la presencia de Dios y pide la Biblia que tanto la mujer como el hombre sean vírgenes cuando van al matrimonio para que haya honra. Y en ese estado en que la mujer vierte sangre en la unión sexual por primera vez con el hombre, se selle y muestre la dignidad de la unión con ese hombre y ese hombre respete y honre a esa mujer que se mantuvo virgen para él.
El esposo no va a soportar ser humillado, quizás de un hombre, quién sabe de qué raza era. Y entonces su esposa humillada, sufriendo los rigores y él mismo llevándola al doctor para que tenga ese hijo. En ese caso, José Luis Soto acepta el aborto, porque ese crimen va sobre aquel, repito una vez más, que cometió y violó a la mujer involuntariamente. Hay mucha Biblia para respaldar eso. Pero en el caso de la voluntariamente el sexo cometido y después por las consecuencias o por beneficios aún hasta económicos, tomar una vida, yo creo que la vida que tendría que ser tomada no es la de ese baby porque no puede hablar y defenderse, sino de sus capituladores y sus asesinos, que el principal de ellos es la madre. Yo vi en ese aborto cómo el niño buscaba refugio en su madre y abría su boquita, pero la tenaza al fin agarró su patita y se la desprendió, y la otra tenaza después volvía a entrar, entraba y salía hasta que ya inmóvil, asesinado, tomó la tenaza a su cráneo y lo rompieron dentro del útero de la madre para poderlo sacar. Asesinato como ese no hay otro sobre la faz de la tierra. Es un asesinato peor que el que con una bala atraviesa la vida de otra persona por diferentes problemas. Aquí encontramos un crimen porque el atacado no puede defenderse. El único refugio eres tú, mamá. La única persona que puede defender esa vida eres tú, mamá. No se me olvida nunca que en una entrevista de televisión, el que entonces era, no recuerdo ahora bien su nombre, jefe del Departamento de Inmigración de Los Ángeles, California, la entrevistamos en televisión y ella, muy orgullosa, dijo que ella no había querido sufrir el aborto, sino que tuvo su niña y después su niña, ella, aunque mantuvo contacto todo el tiempo con ella, pero la dio a una casa de beneficencia, que aunque en mi concepto está muy mal, pero tenía mucha oposición de la familia, sin embargo ella no quiso abortar. Después la niña se destacó cuando creció y una señorita la buscó a ella. Y el esposo de esta joven, que era muy brillante y no recuerdo su nombre tampoco, le dio gracias a su madre, diciéndole gracias por no haber asesinado a mi linda, bueno, a la esposa de él entonces, que no recuerdo su nombre, y que usted le dio el derecho a vivir, porque hoy me está haciendo feliz. Es una vida lo que tú estás tomando cuando permites el aborto. Y yo traigo a colación una vez más la renunciación que el Señor reclama. Renuncia a tu nombre, renuncia a tu apellido, renuncia a tu padre o a tu madre si te condenan porque quieres tener la vida que voluntariamente permitiste en tu cuerpo. Renuncia a todo, pero no renuncies ante la presencia de Dios a obedecer el mandamiento que dice no matarás. No renuncies al derecho que como madre te permite el alto honor de presentarte ante el Padre, ante Dios, tu Creador, para decir, Señor, he hecho lo que tú hiciste. Como tú renunciaste a tu trono y te humillaste por mí, yo renuncio a los beneméritos, a los aplausos, al nombre, al respaldo de mi familia, para hacer uso de mi sentimiento como madre y defender la vida de mi hijo. Defiéndelo ahí donde está, en tu vientre. Es la primera cuna que esa vida ha tenido. Algunos dicen que no es vida todavía hasta que salga. Desde el hecho que la esperma tocó el óvalo y concibió, había vida, vida humana en ese esperma y en ese óvalo. Por eso se comenzó a formar la vida. Y no es otra cosa que una vida humana. Y esa vida humana, tú eres la responsable de ella. Mujer, mamá, una vez más apelo a ese amor que Dios ha puesto en tu vida. Defiende la vida de tu hijo. El rey Salomón quedó impactado. Yo creo que durante toda la vida del rey Salomón quedó impactado por el amor de esta madre a renunciar a tener a su hijo por tal que éste salvara su vida. Yo creo que casos como estos y muchos más que he conocido como pastor de jóvenes que no han renunciado a sus niños que llevan en su vientre y lo han tenido, son ejemplos de la sociedad. Creo que cité un ejemplo, quiero repetirlo ahora. En el Hospital Kaiser, una compañía muy conocida por todos en Estados Unidos,
había una mujer voluntaria trabajando y me habló ella, cristiana, y me habló de que cuando ella tenía 16 años había quedado encinta y sus padres la mandaron a ella al otro lado del país y no la llamaron más para atrás. Cuando sus padres murieron, dice ella, sentí desprecio por mi padre. Estaba ante el féretro de ellos, ante los cuerpos de ellos. Uno murió primero, el otro después, y a mí no me importaba nada, porque ellos me despreciaron y no quisieron aceptar a mi hijo. Sin embargo, yo defendí la vida de mi hijo, y hoy me siento tan orgullosa porque se parece tanto a mí, aunque todos lo despreciaron, pero yo defendí la vida de mi hijo porque yo era la única que podía hacerlo. Voluntariamente había gestado y voluntariamente defendí la vida de mi hijo. Pagué el precio. No pude ver más a mi familia. En mi pueblito donde vivía ella, acá en California, nadie la aceptó, la despreciaron. Y ella pagó el precio, renunció a ser reconocida por la sociedad a fin de defender a su hijo. Tu mamá, eres la única que puedes defender a tu hijo. Eres el único ángel que Dios ha establecido para él. Después me decía ella, hoy pagan los babies, porque cuando aquello no había aborto. Las leyes han cambiado y los hombres políticos sin escrúpulos que pasan las leyes en la Corte Suprema y en el Congreso no te van a justificar delante de Dios a ti y tendrás que comparecer ante Dios y responder a Dios por tus actos. Por lo tanto, arrepiéntete de ese acto, defiende a tu hijo. Y ustedes, madres, aunque hayan nacido ya, defienden a sus hijos. Y no permitas que por un hombre rompes tu matrimonio y los dejas a ellos abandonados y solos. Tú eres su ángel, defiéndelo, renuncia quizás al hombre, renuncia a tu apetito sexual, renuncia al reconocimiento de todo, pero no renuncies al amor de tu hijo, porque por cuanto a uno de esos pequeñitos lo hiciste, dijo el Señor, a mí también lo hiciste, y Él te va a recompensar por ello. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si no has aceptado a Jesucristo, arrepiéntete y reconoce que como pecador o pecadora lo necesitas a Él. Ora conmigo, y si eres madre y si estabas pensando en el aborto, arrepiéntete de ese pecado y pide ayuda al Señor. Señor Jesús, yo presento a ese hombre y esa mujer que delante de ti ahora se arrepienten por esa decisión del aborto, se arrepienten de ser pecadores y te reciben como su Salvador personal. Yo te pido en esta hora, Señor, que transmitas tu bendición de parte tuya y tu Espíritu Santo los toques y los llenes de tu presencia y aceptes esa oración de arrepentimiento y se conviertan en hijos e hijas tuyas. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.